Como les decía yo, esta es una segunda parte y el día de hoy solamente vamos a hablar de dos temas, solamente dos temas, nada más. Pero esos dos temas a la vez están divididos en subtemas y vamos a tratar de platicarlos, abordarlos de forma rápida, de forma sencilla, de forma ágil. De los temas que de los temas que más me sugirieron, corrijo, me sugirieron, es precisamente el primero, el miedo en las audiencias. Es un tema recurrente que a todos nos pasa, que tiene que ver con diversos factores que muchos de ustedes a través de los comentarios me expresaban. E incluso también he de confesar que en la cápsula anterior, en el video anterior, era uno de los temas que estaban preparados, que les iba a comentar parte de la experiencia que he vivido con el miedo, con los nervios en las audiencias. Sin embargo, por el cúmulo de temas que vimos en la sesión anterior, se me pasó, la verdad, ya no lo abordé, pero quise retomarlo porque estaba pendiente y aparte por los diferentes comentarios que ustedes nos realizaron en el video anterior de los consejos para tu primera audiencia. Ese va a ser un primer tema que vamos a abordar, el miedo en las audiencias, cómo tratar de controlarlo, cómo trabajarlo para que podamos realizar un buen trabajo. El segundo tema que vamos a abordar pudiera parecer un tema no tan importante, pero créanme que en los comentarios algunos de ustedes me decían respecto a la edad. Algunos se sentían muy grandes y decían, sin decir nombres de las personas que llegaron a comentar, pero decían que por la edad ya se sentían algo obsoletos o que pues consideraban también que no tenían las aptitudes o las habilidades para poder litigar en la materia penal. Es un tema que vamos a abordar en la segunda parte, ya casi en la última parte de la charla del día de hoy. Pues vamos a empezar con este primer tema, el miedo en las audiencias. Tal y como aparece en esta imagen, ¿cómo te fue en tu primera audiencia? Y si vemos la cara del gatito que está llorando y todo lo que padeció en esa primera audiencia, a muchos de nosotros nos llega a suceder. No importa que tengas doctorados, maestrías, que hayas recibido miles de capacitaciones, nos llega a suceder, como hace un rato a mí, que por los nervios te traiciona el habla, te trabas, tartamudeas, titubeas. Me llega a suceder, es muy frecuente, ustedes me conocen, me han visto en estos videos, es muy común, muy frecuente que me llegue a suceder. Pues imagínense o pónganse en los zapatos de nosotros que hemos comparecido en audiencia o audiencias, o también de las personas que son abogados, son recientemente egresados, o que va a ser la primera ocasión que se van a presentar ante un juez de control, ante un juez de enjuiciamiento o ante un juez de juicio oral. Llega a suceder, esperemos que nadie vomite, pero llega a pasar que tienes muchos nervios, mucho miedo, y esto principalmente por lo que aparece en la imagen, es por el miedo a hablar. Hay una estadística que quise retomar, que aparece aquí en la pantalla, que existen estudios de la Universidad de California que un 75% de las personas tiene miedo a hablar. Esto que les acabo de decir, lo he escuchado en varias conferencias, en varias pláticas, incluso sobre este punto, quiero que ustedes más adelante, si es que tienen la oportunidad, se metan a Google y pongan miedo a hablar en público. Y en todos los artículos, en la gran mayoría de ellos, hacen referencia y empiezan así. El 75% de las personas, según estudios de la Universidad de California, tiene miedo a hablar. Créanme que para mis audiencias, para mis charlas, para los videos, siempre trato de investigar información confiable.
Y precisamente por ese dato del 75% de las personas me di a la tarea de investigar si efectivamente alguna universidad de California había hecho un estudio para determinar que ese porcentaje tiene miedo a hablar. No lo encontré. No lo encontré y pueden ver todos los artículos y dice así, Universidad de California hace un estudio. Por favor, alguna persona que sea especialista, alguna persona que conozca del tema, si sabe de este estudio, por favor, háganmelo llegar. Pero es lo que llega a suceder en algunas ocasiones cuando nosotros damos alguna información que damos por cierta, pero no sabemos si es real o no. Sea cierto o no esta información del 75% de las personas que tienen miedo, posiblemente no sea el 75%, quizás sea un 70, un 60, un 50%, no lo sé. La realidad, y por eso quise retomar o plantear este tema, es que muchos de nosotros tenemos miedo a hablar en diferentes ámbitos. Tenemos miedo a hablar en la ocasión que nos tocó en la secundaria, exponer ante nuestros compañeros. Ahorita me estaba acordando de repente cuando empiezo a charlar, me acuerdo de algunos pasajes de mi vida y realmente era así. Y muchos de ustedes, supongo, también cuando les tocaba exponer, tenían miedo. Y eso, que eran compañeros, era la novia, era el primo, era el amigo, personas conocidas. Pero teníamos miedo, ese miedo, esos nervios a poder presentar parte de nuestro conocimiento, lo que habíamos preparado, lo que habíamos estudiado, presentarlo ante la gente, ante el público. Nos pasa en ese tipo de eventos, nos pasa o me pasa también cuando llevo a cabo este tipo de videos, siempre hay un miedo y hay una diferencia desde mi primera sesión, mi primera clase de Derecho Procesal Penal a través de ese tipo de transmisiones, a lo que poquito o mucho he avanzado hasta el día de hoy. Pero es un miedo que yo sigo teniendo a hablar en público. Ahora, imagínense el miedo para presentarse en audiencia ante un juez. Y es por eso que ya empiezo con esta segunda parte de la imagen. ¿Cuáles son los factores que influyen para que los abogados tengamos miedo al presentarnos en audiencia? Esos factores son diversos. Un factor, el que comentaba yo, te vas a presentar ante un juez, que ese juez tiene conocimientos en la materia, que es un experto en la materia penal, que de lo que tú manifiestes y la forma en cómo lo digas y a través del debate que haya con la contraparte, el agente de Ministerio Público, el asesor jurídico, recuerden que siempre hablo por lo regular desde el punto de vista de un defensor. Soy defensor particular y desde ese punto de vista lo comento. Imagínense que ese juez, con los conocimientos que él tiene, con lo que escuche de tus manifestaciones, con el debate que exista en ese momento, va a tener que emitir una resolución, que esa resolución va a influir en tu trabajo, en la persona que representas, que puede ser un imputado, un acusado o un sentenciado, no únicamente en ti, sino también en otra persona. Primer factor, el juez. Segundo factor, el imputado, y que es el más importante. En primer lugar, hablé del juez, pero el más importante es el imputado hablando como defensor. El imputado es una persona que posiblemente esté privada de su libertad, que quizá más adelante se le haya fijado una medida cautelar de prisión preventiva y tienes que comparecer con él en una audiencia. Esta persona, este imputado que está aquí a mi costado, pensemos, esta persona está confiando en ti, hablando como defensor, está confiando en ti, te está pagando tus honorarios, si es que eres un defensor particular, o en el caso de que seas defensor público, tienes que representarlo, pero está confiando en ti. Quizá esta persona imputado no tiene conocimientos en el área jurídica y está de juego su libertad. Hay que poner mucha atención en esto. No es un juego. Está representando a una persona
Y de lo que tú digas va a depender posiblemente, en algún caso, que esta persona obtenga su libertad, ya sea que el juez determinó que la detención es ilegal, posiblemente con los argumentos que tú presentes y los datos de prueba que invoques o los medios de prueba que se desahoguen, quizá con eso se dicte un auto de vinculación y obtenga su libertad. O si llegan a fijar una medida, medida cautelar, medida cautelar, con los argumentos que presentes, con el debate que exista, quizá no se le fije una prisión preventiva necesaria. En la prisión preventiva oficiosa es otra cosa. La prisión preventiva oficiosa, de cajón, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que de oficio, de ahí su nombre, de oficio, el juez la va a determinar. Disculpen que esté viendo, pero pensé que era un aviso porque no se escuchaba, pero al parecer sí me están escuchando. Bueno, continuamos. Factores. El juez, factor, el imputado, como parte de esos miedos que llegas a tener tú por la responsabilidad, por el trabajo que tienes que realizar. Ya hablamos del juez, ya hablamos del imputado. Del otro lado, vamos a tener al agente del Ministerio Público, al asesor jurídico. También, si ya mencionamos que el juez es un experto, el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico, también son expertos en materia penal. Y más aún, si de los argumentos que tú presentes va a haber un debate bajo el principio de contradicción, que es uno de los principios rectores de este sistema de justicia penal, pues con mucha mayor razón. Vas a estar con los nervios pensando, chin, voy a argumentar esto, ahora qué me van a decir, y voy a estar preparando o escribiendo lo que están diciendo ellos para en su momento, en fracción de segundos o minutos, responderlo. Otros casos también, aparte de Ministerio Público, asesor jurídico. Si vas a interrogar, si vas a contrainterrogar, aunque tengas un guión, aunque tengas un argumento preparado, siempre habrá cosas nuevas, cosas que no tenías planeadas y que en ese momento, más en los contrainterrogatorios, en fracción de segundos tienes que objetar, o si es que tú eres la persona que está preguntando en los contrainterrogatorios, igual si es un testigo de la contraparte, acomodar las ideas conforme a lo que está diciendo para encaminar tu pregunta al objetivo, ese objetivo al que tú quieres llegar. Ya hablamos, juez, imputado, Ministerio Público, asesor, testigos. Otros factores que pueden influir en este miedo o en estos nervios que puedes llegar a tener. El público. Recordemos que otro principio rector de este sistema de justicia penal es la publicidad. En las audiencias va a haber público, con excepción, obvio, por la contingencia, lo que estamos pasando a raíz de esta pandemia, que las audiencias se están celebrando sin público. Cada estado lo está manejando de forma diferente, por lo menos en el estado de Puebla se están llevando a través de videoconferencias y las audiencias únicamente las que tienen que ver con la libertad de las personas. Hay ciertas excepciones, cada estado lo está manejando de forma distinta, pero ya no tenemos público en esta temporada de la cuarentena. Pero cuando existió, o recientemente cuando lo existía, pues también era otro factor determinante, porque sabes que te están escuchando personas, porque aparte del juez, ellos quizá pienses que están juzgando lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo, la forma en que te estás comportando, cómo te estás conduciendo, cómo estás llevando a cabo los argumentos, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, o incluso también si eres defensor y optas por llevar una defensa pasiva, hasta eso te lo van a criticar. Las personas somos buenas para criticar y pues vas a tener a un público que va a estar criticando tu trabajo, lo hagas bien, lo hagas mal, seas defensa pasiva, seas defensa activa, todo te lo van a criticar y más, y aquí espero no se preste a mal, pero pues quien más te van a calificar y quien más te van a criticar de los del público son los familiares del imputado. Tienes otra presión, tienes otros nervios, otro miedo.
atrás de ti. Otro factor que las audiencias, ustedes saben que se videograban, hay cámaras donde te graban el video y también hay micrófonos donde graban el audio. Ese miedo, esa presión de saber que te están grabando, tanto en video como en audio, también es un factor que influye en que tú tengas miedo o tengas nervios. Mencioné únicamente los principales, pero son más esos factores. Porque también, si no sabes, si no te preparaste, si no sabes qué es lo que tiene que decir o los actos que se van a realizar en esa audiencia, pues con mucha mayor razón. Bueno, ya tenemos ciertos factores del por qué los abogados tenemos miedo en esa primera audiencia o de forma general en todas las audiencias. Ahora, antes de entrar a las recomendaciones, lo que yo te aconsejo que también en algunas veces lo he hecho yo, acudir a especialistas para que puedas controlar ese miedo. Ya decíamos en un principio que un gran porcentaje de la población tiene miedo a hablar en público. Incluso si este miedo es muy grande, se puede convertir en una fobia y tiene que tratarse. Y aparte de que tiene que tratarse, es preocupante si tú eres defensor, si tú eres abogado, ministerio público, juez, quien seas. Es preocupante si tenemos miedo, que lo tengo, yo también lo tengo, pero es preocupante si es en exceso, porque la forma que vas a trabajar es a través del habla. Y si tienes miedo a hablar en público, no creo que hagas un buen trabajo. Por eso es importante acudir a especialistas para tratar este tipo de miedos y también para que te recomienden cuál es la mejor manera que tú te puedes conducir ante un público. Eso como un primer comentario antes de entrar a las recomendaciones. Antes de que pasemos a las recomendaciones también comentarles, no soy un experto, no soy un psicólogo. Yo he tenido mucho miedo en las audiencias, me han regañado, me han llamado la atención, lo que les he comentado. He fallado, pero de estas fallas, de estos errores, de estos desaciertos, se los comparto para que también ustedes no lo repliquen o lo poquito bueno que llegan a ver de mí, lo puedan hacer en las audiencias. Al igual que la sesión pasada, al igual que el video anterior, son recomendaciones del antes, durante y después de la audiencia, precisamente de las personas que llegan a tener miedo al hablar en público. Ya lo comenté en el video anterior, como una forma de abatir o combatir este miedo que puedes llegar a tener, es la preparación. Si tú viste el video anterior, yo di consejos para que te puedas preparar, para que te puedas especializar, para que puedas conocer. Y una clave para combatir ese miedo es el conocimiento. Si sabes lo que va a suceder en la audiencia, si sabes el contenido de la carpeta, la estudiaste, si sabes de qué forma te vas a ir conduciendo durante todos los diferentes actos que conforman cualquier audiencia, ese conocimiento te va a servir como una forma de abatir o disminuir ese miedo. Si ordenas las ideas, si retomando lo que dije en la sesión anterior, si tú en tus argumentos los preparas con palabras claves, no hacer una lectura, eso siempre se los he pedido, no únicamente pararse enfrente del juez y leer, esa no es la intención, esa no es la finalidad. Habrá excepciones en las que tengas que leer, pero trata de que sean las menos posibles. Ten tu guión únicamente con palabras claves, resaltando lo más importante. Lo puedes tener en tu computadora o de forma escrita también. Y esa va a ser una forma
que de forma organizada tengas las ideas y tú plasmarlas ante un juez. Eso te va a ayudar mucho para abatir o disminuir ese miedo. La práctica. Aquí, aparte de los consejos que di en la sesión anterior, esta parte no la comenté, esto que voy a recomendar, te va a servir de mucho que antes de presentarte a tu primera audiencia, te grabes en video. Si no puedes grabarte en video porque no tienes un dispositivo móvil, grábate en audio con algún tipo de dispositivo. Ya sea que te grabes en audio, que te grabes en video, o si ni siquiera tienes algún dispositivo para poder grabarte, vete al espejo. Esas 3 recomendaciones: grabarte en video, que sería lo mejor, que sería lo idóneo para que tú, más cómodo, veas la forma en la que lo estás haciendo. Si no, el audio, o ya como último recurso, verte frente a un espejo. Te puedes sentar, puedes poner tu escritorio, enfrente pones el espejo, organiza las ideas. Una vez que están organizadas, las vas expresando y te vas viendo la forma en la que lo vas desarrollando y también te vas escuchando. Recomendación: practicar de esa forma. En el video anterior les puse recomendaciones para practicar a través de simulaciones, a través de concursos, de diferentes formas. Esa es una forma extra, ya de forma individual, que tú puedes hacer para poder desenvolverte mejor, preparar tus argumentos, preparar los movimientos y la forma en cómo lo desarrollas para presentarlo en audiencia. Eso respecto a esta primera recomendación. Ya cuando te vayas a presentar en audiencia, y eso lo digo porque yo así lo realizo, tengo ciertos rituales. Para quienes me conocen, quienes me han acompañado a audiencia, saben que antes de cualquier audiencia entro al baño. Entro al baño para tirar el miedo, para estar más tranquilo, pero muy aparte de eso, ese no es el ritual. Ese solamente, pues también tienes que ir al baño porque, y es importante, puede parecer tonto, es ridículo, pero tienes que ir al baño. ¿Por qué? No me dejarán mentir los abogados que están viendo este video, que hay audiencias que tardan más de 6 horas. A mí me ha tocado audiencias que desde que inicia hasta que termina ha pasado aproximadamente 8 horas. Hay recesos, puedes pedir un receso para ir al baño, pero pues si en ese momento la audiencia se está llevando algo importante, se está debatiendo algo trascendente para que resuelvan, si en ese momento te dan ganas de ir al baño y le vas a decir al juez: señoría, permiso para ir al baño, se va a desconcentrar y va a perder quizá esa idea que era importante. No lo tenía pensado como parte de los rituales, pero sí es un consejo que les quiero dar. Antes de cada audiencia vayan al baño para que no les suceda que tengan que suspender la audiencia o hacer una pausa para que acudan a hacer sus necesidades. En ese sentido no iba el consejo, pero también háganlo. Como parte de los rituales que yo hago, no sé si les sirvan, no soy experto, pero lo que yo realizo espero que les pueda funcionar. Voy al baño y hago así. Alguna persona me recomendó que es una forma de sacar el nervio, las malas vibras, y hago de esta manera. Llego al baño y empiezo a hacer así, como para soltar un poquito el miedo. También ahí o allí, en el baño, hago respiración. Incluso antes de empezar los videos, hago un ejercicio de respiración, porque en ocasiones estoy tan nervioso que empiezo a hablar muy rápido, 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 o me trabo mucho, titubeo, me pasa muy seguido, pero una forma de controlarlo es a través de la respiración. No soy psicólogo, no es una charla motivacional, solamente son consejos prácticos para que si les sirven a ustedes, los puedan tomar.
Respiro, hago 3 respiraciones largas, inhalo, exhalo. Yo sé, parece clase de yoga, les dije que no íbamos a hablar de cuestiones jurídicas, es más una charla, una plática, pero créanme que les sirve. La respiración es muy importante para que puedas controlarte, para que puedas argumentar mejor y si les sirve, háganlo. Ahorita me acordé y aprovecho para saludarlo. No sé si me esté viendo, pero le voy a comentar después que lo nombré en este video. Tengo un amigo que fue mi alumno, que hemos participado en concursos de mediación. Él ha sido parte de mi equipo. Él junto con Paola, estoy hablando de Eduardo y Paola. Eduardo se ha metido mucho en cursos de control de emociones y aunque pareciera extraño o aunque pareciera que no tuvieran relación, este tipo de cursos te ayudan, y este va también como un consejo, este tipo de cursos te ayudan para poder controlarte, para que esos conocimientos que tú adquieres lo puedas aplicar a tu vida personal o, en este caso, a las audiencias. Y Eduardo, lo que nos comentaba precisamente era sobre esto, sobre la respiración. Lo voy a quemar quizá, pero él me decía, nos aconsejaba que cerráramos los ojos y que todo lo malo lo tuviéramos en la mente, que le diéramos un color a eso malo y que cuando lo estamos respirando, que todo eso lo absorbamos y cuando lo saquemos, que lo saquemos de un color completamente distinto y sacando también todo eso malo. Posiblemente el ejercicio lo estoy haciendo mal, pero es más o menos lo que él nos recomendó. Por eso les digo, acudan a expertos, vayan a cursos, para que también puedan aplicar este tipo de rituales y les sirva para controlar ese miedo, esos nervios y poder llevar a cabo un mejor trabajo. Son parte de los rituales que yo hago, el hacer las manos así, el respirar, el poner las manos sobre la pared. Eso me lo recomendó una compañera hace algunos años, que toda la tensión, toda la energía la pongas en la pared, que empujes con fuerza y es una forma también de sacar esa energía y poder tranquilizarte. Bueno, dejamos los rituales, dejamos esta clase media, ni siquiera es clase de yoga ni nada por el estilo, es solamente explicarles y aconsejarles que acudan con especialistas que les aconsejen sobre este tipo de técnicas para que puedan implementarlas y las que les sirvan las puedan llevar a cabo para que tengan un mejor trabajo y puedan abatir este miedo en sus primeras audiencias. Otro punto, otra recomendación es creer en ti. No le vas a demostrar al público si sabes o no sabes. Con el que sí tienes un compromiso es con el imputado y ante quien le tienes que dar buenos argumentos, sustentados, fundamentados y bien hecho, es al juez. Pero para hacerlo, debes de creer en ti. No sé si es en esta parte, no, no es en esta parte, iba a dar otro comentario, pero el punto principal es ese, confiar, creer en ti, no, también no exagerar, ser consciente de tus conocimientos, de tus capacidades, de las habilidades, de las aptitudes y de las actitudes que puedas realizar porque te conoces. Confiar y creer en ti. Es un consejo que doy, repito, parece charla motivacional, pero pues también sirve para las audiencias. Esos fueron consejos que te pueden servir para el antes de las audiencias, para combatir o disminuir ese miedo. Y ahorita vamos a explicar sobre el qué hacer durante la audiencia para abatir o disminuir esos miedos. Pero antes de hacerlo, quiero ver si me siguen escuchando. Por favor, voy a estar al pendiente de los comentarios. Al parecer, al parecer todo va muy bien. Por acá están comentando y tienen toda la razón.
Hay un comentario de Anabel Antonio. Esas técnicas las aprendí de oratoria. Y sí, yo hace muchísimo tiempo, cuando iba en la primaria, entré a alguna clase de oratoria. No soy un gran orador, pero eso poquito que aprendí en la primaria quizá me pudiera ayudar, pero sí la recomendación es que tomen cursos de psicología, de control de emociones, de oratoria, que insisto, pareciera que no tienen que ver con este tipo de temas, pero pues es importante que lo sepamos para poder controlarnos y para poder desempeñarnos de forma adecuada. Ahora, consejos durante la audiencia. Lo que voy a presentarles a continuación, estos componentes paralingüísticos, que lo retomé de una tesis que ya la había analizado alguna ocasión, pero que recientemente un colega mío, Ulises Celis, compartió en su cuenta de Facebook, compartió esta tesis y la retomé, la quise retomar el día de hoy para platicar la importancia que tienen este tipo de componentes, que pudiéramos pensar que no son importantes, que tiene que ver solamente con esas capacitaciones, cursos, temas de los que les acabo de hablar, pero que son valorados por la autoridad, que son tomados en cuenta, aunque pudiera parecer que no, y aunque hubiera muchas personas que están en contra de esto, que no es importante el manejo del tono, el volumen, la cadencia de la voz, las pausas, los titubeos, la disposición del cuerpo, la dirección de la mirada, las muecas o sonrojo, parecieran que no son importantes, pero por eso les quería presentar esta información, que es el 5% de que les dije que les iba a hablar de cuestiones de carácter jurídico. Esto que aparece en la tesis, que tiene que ver con los consejos que yo les dije o los temas que estoy abordando, forman parte de una tesis y es la tesis con número de registro, si la pueden ver, está, ¿dónde está el número de registro? Es que es tesis de jurisprudencia, es la 54, diagonal 2019. Ese es el número con la que la pueden ubicar. Y es una tesis que recientemente se publicó en el año, si no me recuerdo, 2019. Aquí está en la parte de abajo, en julio de 2019. Va a ser un año esta tesis. Puede que no estén ustedes a favor de lo que se dice aquí. A ver si la pueden ver. Ustedes saben, las personas que ya me han visto en otros videos, casi no leo, solamente por excepción, cuando es una tesis muy importante o cuando es una información relevante que forzosamente tengo que leer. En esta ocasión vamos a hacer la excepción. Quiero que me acompañen con la lectura, si es que pueden ver en sus dispositivos, porque sí la considero importante para que aterricemos los temas que estamos abordando. Es el 5% de lo jurídico que les voy a hablar el día de hoy. Es lo único jurídico que vamos a terminar, no terminar, que vamos a hablar el día de hoy. Dice, principio de inmediación como herramienta metodológica para, para la formación de la prueba, exige el contacto directo y personal del juez con los sujetos y el objeto del proceso durante la audiencia de juicio. Y sí me voy a poner los lentes porque me falla la vista. Dice, del proceso legislativo que culminó con la instauración del nuevo sistema de justicia penal, se advierte que para el poder reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor, el principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir sobre la responsabilidad penal de una persona deben ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. Los alcances de dicho propósito implican reconocer que es en la etapa de juicio donde la inmediación cobra plena aplicación, porque en esta vertiente configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba, la cual exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia de juicio.
porque de esa manera se coloca al juez en las mejores condiciones posibles para percibir sin intermediarios toda la información que surja de las pruebas personales, es decir, no solo la de contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante. En esta parte quiero que pongan mucha atención, por favor. Esta parte es la importante para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, ojo, muy importante, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos. Todo esto que les acabo de decir, todo esto que pareciera tonto de los consejos, del cómo nos tenemos que dirigir, qué es lo que tenemos que hacer, parecería irrelevante. Pero si se dan cuenta, es una tesis de jurisprudencia, ya les di los datos, la 54 diagonal 2019 de la 10ª época. Es una tesis que se publicó, como les había presentado, en julio del 2019 y es emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí lo pueden ver. Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta parte que les acabo de mencionar, el tono de la voz, toda la información que les acabo de decir, no es que yo se las quiera decir únicamente para dar consejos como si fueran consejos de cocina o como si fuera una clase de superación personal, no, sino que es información fundamentada en una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el máximo tribunal en el Poder Judicial de la Federación y en todo México, en la primera sala, nos están diciendo que toman en cuenta esto que pudiera parecer que no es importante, pero sí lo toman en cuenta en audiencias de juicio bajo los principios de inmediación, o bajo ese principio, mejor dicho, de inmediación. Porque para ellos es importante este tipo de lenguaje o componentes paralingüísticos para que junto con todo lo que se resolvió en la audiencia de juicio puedan emitir una resolución. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué está pasando con las audiencias en esta pandemia, en esta contingencia? Que las audiencias se están llevando a través de videoconferencias. Ya comentamos en alguna sesión que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece excepciones al principio de publicidad y en este caso, por la contingencia, incluso también en el principio de inmediación. Y han resuelto que no se pierde ese principio de inmediación porque a través de las videollamadas, a través de este tipo de aplicaciones, se puede ver a la persona, se le puede escuchar, se puede ver sus movimientos y al final, en este fondo, en esta finalidad, lo que se pretende es eso, es poder ver y escuchar a las personas. Pudiera parecer contradictorio este criterio con lo que estamos viviendo actualmente por la contingencia, pero recuerden que es algo que no teníamos esperado, que son nuevas formas, esta nueva normalidad, que está mal dicho, es una nueva realidad, que ante esta nueva realidad tenemos que realizar o utilizar ciertas herramientas, cierta tecnología a la cual no estábamos quizá acostumbrados. Repito, pudiera parecer contradictorio, pero en el fondo lo que se busca es esto por parte de un tribunal. Por eso es importante, quise resaltarlo y presentarlo el día de hoy, porque aunque pareciera que no, aunque nos llegaran a decir en alguna ponencia, en alguna conferencia, en alguna clase,
que esto no es importante, que lo que importa son tus argumentos, que lo que importa es el conocimiento, lo que tú le digas al juez, pero también influye esto, no porque lo diga yo, lo dice la primera sala. Entonces, aquí la importancia de tomar esas capacitaciones, esos cursos, estos consejos para poder llevar a cabo un buen trabajo tomando en cuenta estos elementos. Sobre los mismos, la recomendación que les doy en cuanto al manejo del tono de la voz, si se podrán dar cuenta, yo manejo un tono medio, incluso un tono muy lineal, pero en algunas audiencias, porque no siempre lo hago así, no siempre lo hago de esta manera, en algunas audiencias, cuando son temas importantes o relevantes que tengo que resaltar, habrá momentos que sí, tengo que alzar la voz y después disminuirla para que lo que dije más fuerte le pongan más atención, mientras que lo que digo despacio quizá no sea tan importante. Por eso es importante manejar este tono de la voz para marcar la diferencia, para resaltar los puntos importantes que tú le quieras decir a un juzgador. Tiene que ver con el volumen, la cadencia, va relacionado con lo que les dije hace un momento, con las pausas. Esta parte de las pausas, hasta parece que le puse pausa, pero esta parte de las pausas es importante. ¿Por qué? Lo dije en un principio. Es muy común que me pase a mí. Estoy hablando de mi experiencia propia. Cuando me pongo nervioso, hablo en las audiencias, pero si no pongo las pausas, el juez es humano. El juez se pierde, no marcó la diferencia de un argumento con otro, se distrae fácilmente, puede que se duerma, eso lo platiqué en otro video que me pasó en una audiencia que el juez de repente cabeceó, y sí, y cuando me di cuenta traté de alzar la voz, pero por más que la alzaba, el juez de repente seguía cabeceando. Esas pausas son importantes, repito, para ir dividiendo cada una de las ideas, o también, una vez que haces la pausa, ponen mayor atención las personas en lo que vas a decir más adelante. Es importante tomarla en consideración. Por el comentario que decían en este video, vayan con expertos, vayan con especialistas, vayan con oradores para que les den mejores técnicas de cómo y en qué momento realizarlo. Yo únicamente lo estoy diciendo con base en mi experiencia, lo que he vivido, como también lo aconsejamos con los equipos de litigación o con los equipos también de mediación, y es parte de lo que les llegamos a decir. Los titubeos, otro tema, otro punto. Los titubeos, es muy común y me pasa a mí, repito, estoy contando desde mi experiencia. Para mí, quienes me conocen, saben que en audiencia me pongo muy nervioso y titubeo, de repente tartamudeo. Me pasa en los videos, ustedes lo notan, de repente tartamudeo. Es un problema que yo tengo y que tengo que ir trabajando y que tengo que ir disminuyendo. Tienen que ir con expertos, insisto, para trabajar este tipo de cuestiones que nos pasan. Lo que me sirve a mí, en ocasiones, es precisamente respirar, tranquilizarme, para cuando esa parte que tuve el titubeo, para que esa parte que tartamudeé, retomarlo y repetirlo. Me llega a suceder, posiblemente también les pase a ustedes, y pues es bueno tomar esas pausas, esos respiros, repetirlo, tranquilizarse y hacerlo de forma adecuada. Otro tema, la disposición del cuerpo. En las audiencias es muy común que llegue a utilizar el uso de las manos. En los videos
también de repente lo hago. Un ejemplo que me estaba acordando es que en una audiencia, cuando le explicaba al juez, viéndolo de frente, que tiene que ver con el siguiente tema, dirección de la mirada, cuando yo me dirigía al juez, le explicaba un hecho y le decía, señor juez, ¿cómo es posible que un policía, estando en su camioneta y le hacía el señalamiento diciendo que, pensando que yo era la persona de la policía que estaba en la camioneta, le decía, ¿cómo es posible, señor juez, que el policía, estando en su camioneta, al costado derecho, y señalaba yo hacia el lado derecho, hacia el lado del agente del Ministerio Público, ¿cómo es posible que cuando le tocó el alto y él, estando en su camioneta, y al ver hacia el lado derecho, observó cómo en el asiento del copiloto había una caja con lo que al parecer eran cartuchos de un arma de fuego? Eso lo comenté así. Incluso di más detalles, le dije, señor juez, vamos a pensar que yo soy el conductor de la camioneta, el escritorio es la camioneta, vamos a manejar las instancias, pensemos que de aquel lado donde está el agente del Ministerio Público es el asiento del copiloto, son aproximadamente, no sé, pensemos 3, 4, 6, 8 metros quizá de distancia. ¿Cómo es posible que una persona en esas condiciones pueda haber un objeto de aproximadamente 10 centímetros? Es poco probable. Ustedes pueden decir que sí, me pueden dar la razón o pueden pensar que no, pero fueron parte de los argumentos que se le presentaron al juez, que junto con otros, con algunos actos de investigación, nosotros demostramos que la versión que presentaba la policía no era verdadera. Bueno, lo que resolvió el juez en ese caso en particular, dijo, no le creo a la defensa, no le creo a la gente del Ministerio Público, y por lo mismo, palabras más, palabras menos, lo que dicto es un auto de vinculación toda vez que no hay datos suficientes para demostrar que hay un hecho que le señala como delito, y principalmente, y no, corrijo, no fue así. Dijo, no hay datos para justificar la probabilidad de que el imputado lo cometió. Esa fue la razón que dio el juez, con base, parte de los argumentos que dijimos, que algunos sí fueron ciertos, pero ese fue el razonamiento de él, y afortunadamente fue un auto de no vinculación. Pero mucho ayudó, pienso yo, que con esos movimientos corporales, con lo que tú le expresas al juez, se dé una idea de cómo fueron los hechos, y no todo es lo jurídico, no todo decir el artículo tal, la jurisprudencia, el tratado internacional o el autor tal en tal libro o los elementos del delito. Es importante que sepamos todo eso, pero si lo puedes complementar con con este movimiento del cuerpo, con esa explicación, con aterrizarlo, con hacerlo más relajado, con esa flexibilidad que les he comentado, en ocasiones puede funcionar. Bueno, eso fue un consejo respecto a la disposición del cuerpo. La dirección de la mirada. Ya lo adelantaba yo hace un momento, que la recomendación que yo les doy, que en sus argumentos vean directamente al juez. Si tú ves directamente al juez, le estás demostrando que estás confiado, que sabes de lo que hablas, que le estás hablando con la verdad. Velo al juez, velo a los ojos. Es lo que yo trato de hacer. Cuando estoy en las audiencias y argumento, casi siempre estoy viendo al juez a sus ojos. Hay jueces, ha pasado, hay jueces que todo el tiempo, y muy respetable, cada juez tiene su forma de trabajar de forma distinta, pero hay jueces que se la pasan nada más escribiendo, 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 y se la pasan así la mayor parte del tiempo. Es respetable. Sí tienen que escribir, obvio, porque de lo que ven y de lo que escuchan, tienen que tomar nota y dictar una resolución. Pero sí es importante que también los jueces, y eso lo digo de forma respetuosa, es importante que los jueces también vean a las partes.
incluso nosotros en nuestros argumentos decirle, señor juez, esto que le voy a decir es muy importante. Le pido por favor que se tome importancia o se le dé mayor relevancia a esto que voy a mencionar. Y cuando tú le dices al juez que lo que vas a mencionar en ese momento es importante, él va a dejar de escribir y te va a ver. Y en ese momento das tu argumento, el que consideres que es el de mayor peso, y te va a estar viendo y tú velo a los ojos, explícale. Velo a los ojos, argumenta utilizando tu cuerpo, las manos. Ya en otros videos hemos hablado en estas clases de la utilización de apoyos visuales. Puedes ocupar apoyo visual, puedes incluso utilizar el rotafolio, pararte para utilizar el rotafolio, lo puedes hacer utilizando tu cuerpo o los materiales. Ya hablamos del cuerpo, ya hablamos de la mirada. Esta parte de las muecas, como consejos para sus audiencias, ahorita me acordé de un amigo mío que no voy a mencionar su nombre, es muy amigo mío. No lo voy a quemar, no lo voy a quemar. Es un amigo con el que he trabajado algunos asuntos y en alguna ocasión nos tocó una audiencia con una jueza y estábamos argumentando y de repente la jueza hizo una pausa y le preguntó a mi compañero, mejor, no le preguntó, le hizo un apercibimiento. Abogado, a la siguiente que se vuelva a reír, va a tener le voy a imponer una multa, me parece. Si no me recuerdo, le dijo que le iba a imponer una multa. Espero no equivocarme, ahí platicaré con él para que me recuerde qué fue lo que le dijo. Y mi amigo se queda así, le dice, señoría, una disculpa, no me estaba riendo. Y lo volvió a percibir. El chiste, y yo después platicando con él, platicando con mi amigo, él me decía que jamás se rió, únicamente hizo una pequeña mueca, pero no fue ni para burlarse, no fue para reírse, fue como una especie de tic nervioso, y la jueza pensó que se estaba riendo de ella, quizá, no lo sé, pero fue lo que pasó. Por eso es importante manejar o tratar de estar tranquilos, no hacer ciertas muecas que en este caso la jueza piense que te estás burlando, que te estás riendo, y no únicamente para los defensores. También yo les he pedido a los imputados, antes de que empiece la audiencia, yo me acerco con ellos y les digo, ¿saben qué? Esta audiencia es muy importante, y alguna vez me pasó, de hecho, es un video que he puesto como ejemplo en algunas de mis clases presenciales, en la que antes de la audiencia yo le dije al imputado, le dije, oye, hay posibilidades de que te dicten un auto de vinculación. Si tú escuchas por parte del juez que van a dictar auto de vinculación, tú tranquilo, tú tranquilízate. Si lo hacen, vamos a tramitar una suspensión condicional y aparte que no es un delito de prisión preventiva oficiosa, tú vas a estar en libertad. Si lo escuchas, tú muy tranquilo. Estábamos en la audiencia y de repente el juez dice, y se dicta auto de vinculación en contra de tal persona. Y cuando dice auto de vinculación, el imputado lo que hace, se pone así, en la audiencia. Me volteo a verlo y le digo, tranquilo. Ya cuando le digo que se tranquilice, se calma, pero obvio, pues no están preparados, o aunque tú los preparaste antes, pero son resoluciones que no saben exactamente, por más que les digas, no saben los efectos o las consecuencias que puede haber. Ya después se tranquilizó. En ese momento, en esa misma audiencia, platicamos con la contraparte, con la víctima, llegamos a un acuerdo, no, perdón, bueno, sí un acuerdo respecto a la reparación del daño, tramitamos una suspensión condicional y en esa misma audiencia se terminó.
No había necesidad de que la persona se pusiera así porque pensaba que iba a estar toda la vida en la cárcel o no sé, que en ese momento lo iban a llevar, no sé, quizá pensó muchas cosas que yo le había adelantado que no iban a suceder, pero controlar esas reacciones, esas muecas, esos movimientos, tanto las partes como, bueno, las partes refiriéndome a la defensa, como también recomendarle al imputado. Otro tema, y último tema de esta diapositiva, a mí me pasa que yo me sonrojo mucho. Eso también tenemos que controlarlo. Me pasa así cuando me ha sucedido cuando hago algún argumento y de repente algún juez me llama la atención, me pongo rojo, pero tranquilizándonos, respirando, hay que saber controlarlo. Tengo que trabajar en eso porque me pasa todavía. De todo esto, de todo lo que les acabo de decir, si tenemos un tono de voz medio, si de repente no hablamos muy fuerte, como en mi caso, pues una de las ventajas y recomendaciones es el uso del micrófono. Si tú hablas muy bajito, no te preocupes, te acercas un poquito más al micrófono y listo. Aquí las ventajas de este sistema, que para los que tenemos voz baja o media, el hecho de que tengamos micrófonos y que nos escuchen desde diferentes puntos de la sala o a través de las bocinas, eso nos ayuda mucho, así que no tenemos que preocuparnos si es que tenemos un tono de voz baja, con una excepción. Una vez me pasó en Villahermosa, no, bueno, fue en Tabasco, me pasó en Tabasco que algunas casas de justicia de Tabasco son muy amplias y el techo es muy alto. El techo es muy, muy alto. El techo que serán aproximadamente unos 15 metros de alto, más o menos. Y lo malo, que al ser salas muy grandes y el techo muy alto, la acústica, la acústica no es buena a pesar que haya bocinas. En esas audiencias en las que yo acudí en ese asunto, cuando hablas, parece que estás en la iglesia, se escucha mucho eco, no hay una buena acústica y eso imposibilita a que la autoridad, en este caso el juez o la contraparte, no te escuche de forma adecuada. Salvo esos casos excepcionales, por lo regular, en la mayoría de centros de justicia cuentan con un buen sistema de audio, que eso te sirve para que si tienes algún tipo de miedo que no te van a escuchar porque tienes una voz media o baja, que te puedan oír. Es una de las ventajas para que pues también estemos más confiados y que podamos utilizar ese tipo de herramientas. Ya para ir terminando, ya casi estamos por terminar. Consejos para después de la audiencia, para ir quitando esos miedos. Voy a ir con este último, con la retroalimentación. Esta parte es importante. Eso te va a servir para que en tus siguientes audiencias, si tienes miedo, si tienes nervios, poco a poco los vayas controlando. Y lo digo porque a mí me lo han dicho. A las personas que en ocasiones me acompañan, hay ocasiones que me acompañan algunos socios del asunto que estamos llevando, me acompañan pasantes, me acompañan alumnos que les doy clase y que los invito a las audiencias. Yo lo que les pido es que al final me hagan una retroalimentación. Y les comento, no me digan lo bueno, si es que hubo algo bueno, no me digan lo bueno. Quiero que me digan lo malo, porque de lo malo es de lo que aprendemos. Esas personas de las que te acompañas, sea de tu equipo de litigación, sea los pasantes, pídeles eso. En cada audiencia que te acompañen, que hagan una lista tanto de la forma como el fondo de cómo tú llevas a cabo tu trabajo. Y créanme que eso es lo que nos va a ayudar para ser mejores y abatir ese miedo. A mí me han dicho, como comentarios malos, me han dicho que titubeo, lo hago en muchas audiencias, me han dicho que de repente tartamudeo, lo hago, me pasa, me han dicho que le doy muchas vueltas
a lo que digo y me pasa, ustedes pueden verlo en los videos, me han dicho del tono de voz, que a veces mi tono de voz no se escucha aunque tenga micrófono, me lo han comentado, eso en cuanto a la forma. En cuanto a la estructura también de mis argumentos o lo que tenía que decir, igual me dicen esto se pudo haber dicho mejor y créanme que todos los consejos que les acabo de decir me han servido para hacer un mejor trabajo. Aún así, no lo hago perfecto, sigo titubeando, sigo tartamudeando, sigo dándole vueltas al asunto, sigo teniendo esos vicios porque son parte de tu persona, porque es parte de ti, pero cada vez tratas de hacerlo menos. Por eso siempre vas a aprender más de ese tipo de retroalimentación y no vas a aprender nada cuando te digan, es que estuviste genial, es que te fue muy bien, es que eso que tú dijiste no lo pensé. Eso es bueno. Para tu ego es bueno, pero lo que realmente te va a formar, lo que te va a servir, es la retroalimentación de aspectos malos. Eso como consejo. Y que tiene que ver con lo anterior, con el resultado, ya para terminar con esta parte de la charla, si es un resultado bueno de tu audiencia, pensemos que fue tu primera audiencia, festéjalo. Si fue un resultado malo, aprende. En el primer caso, sí festéjalo, pero también que no se nos suba el ego hasta arriba, porque me pasó, nos ha pasado a muchos. Fíjense que es muy común que los que nos dedicamos a esta área, a la materia penal y a cualquier área, de los éxitos, de los triunfos, de lo que compartimos en Facebook, de que lo dije en la sesión anterior, cuando ponemos litigando ando y triunfo para la defensa, no sé, muchas cosas. Es bueno, yo lo hice, yo lo hago de repente, pero sí hay que cuidar mucho esta parte del ego porque no somos perfectos, no somos los mejores. Yo no soy el mejor, pero me gusta mi trabajo, tengo pasión por lo que hago, estoy enamorado de la materia penal, como muchos de mis compañeros. Y digo esto porque sí, sin darnos cuenta, me sucedió, me pasó que sin darnos cuenta, por este triunfo o por este éxito que en ocasiones llegas a tener, te sientes como un personaje de una serie de Estados Unidos, te sientes Edgar Specter, Harvey Specter, o de repente te sientes como un personaje de la película del abogado del diablo, cuando ni siquiera le llegas a los talones a un excelente defensor. Hay que estar muy conscientes, bajarnos ese escalón, si es que es un resultado bueno. Si es un resultado malo, aprender de ello. Y créanme que he aprendido más de lo malo que de lo bueno. Eso solamente se los hago como consejo. Ya no tiene que ver tanto con el miedo, pero sí tomar en cuenta todos estos aspectos que espero que les sirvan para que podamos abatir estos miedos, estos nervios que llegamos a tener en las audiencias, que me siguen pasando a mí, que le siguen pasando a muchos de ustedes, pero yo espero que con la charla del día de hoy y con lo que ustedes sepan y con los expertos a los que acudan, pues tengan un mejor desempeño. Y ya para terminar, muy muy rápido, el último tema, 2 minutos nada más, que se los dije al principio de esta charla, por algunos comentarios que me hicieron en la sesión pasada respecto a la edad. ¿Cuál es la edad idónea para litigar? Déjenme tomar un poquito de agua antes de responder. ¿Cuál es la edad idónea para litigar? Si me preguntan a mí, yo respondo que la que tienes en este momento. ¿Por qué? Si eres joven, si eres recién egresado, vas a ser muy bueno porque tienes los conocimientos frescos, porque no tienes tantos vicios o tantas mañas como las pudiera tener un abogado colmilludo o más grande. Eso es bueno y te va a servir. Vas a aprender más. Vas a ser como una esponja que va a recibir conocimientos y aplicarlo
en un sistema nuevo como es el sistema acusatorio. Si eres un abogado ya grande, 40, 50, 60 años, es una buena edad porque ya tuviste la experiencia. En mi caso, yo ando en los 40, en mi caso, trabajé en el sistema inquisitivo, llevé asuntos penales en el sistema inquisitivo, llevé asuntos civiles, llevé asuntos familiares, eso lo comenté en el video anterior, eso fue en un principio. Actualmente trabajo única y exclusivamente en la materia penal, pero todo eso me formó, esos conocimientos que obtuve en el sistema inquisitivo, en la materia procesal civil, en procesal familiar, en mercantil, me sirvieron porque en su conjunto trato de compararlos y aplicarlos ya con el sistema nuevo en materia penal. Sirve. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Si eres joven, es una buena edad. Si eres grande, también. Si te capacitas, si estudias, si practicas, eso es lo que va a marcar la diferencia. No importa si tienes 22, 23, 25, a si tienes 40, 41, 42, 43 o en adelante. Depende de ti, de las ganas que tengas, de capacitarte, de aprender, de ser mejor, de sobresalir, no importa la edad que tengas. Un ejemplo, mi mamá, no sé si me esté viendo o escuchando, pero si lo llega a ver, mi mamá es abogada y mi mamá empezó a estudiar, no voy a comentar su edad actual, pero comenzó a estudiar Derecho como a los 45 años. Espero no equivocarme. Una mujer que a los 45 años empezó a estudiar Derecho, ya la voy a quemar porque aparte de Derecho estudió maestría, ya no se metió al doctorado, le he dicho que se mete al doctorado, pero ya se sentía, o no se sentía, sino que algunas personas a esa edad piensan que ya están grandes. Yo no me siento grande, bueno, sí estoy grande, pero pues siento que puedo hacer mucho todavía. Siento que puedo seguir trabajando mientras tengamos salud, mientras tengamos las ganas. Cualquier edad es buena. Así que, recomendación, no te preocupes si tienes 40, 50, 60, 70 años. He conocido personas en la maestría, en el doctorado, en la especialidad, que tienen 70 años. En la especialidad, no, sí, también. No sé si 70, pero ya personas grandes. Entonces la edad no importa, la edad es relativa. Si tienes las ganas, si tienes la actitud, la aptitud, las habilidades, el conocimiento, a la edad que tú quieras. Pues de esta manera termino la charla de hoy. Para quienes vieron parte de ese video, en un principio yo les dije, no vamos a hablar de cuestiones jurídicas, solamente un 5%, y parece que así fue. Espero que esta charla, estos consejos que yo les doy, les sirvan para su formación profesional. Esa es la intención.